De nuevo os damos la bienvenida a Meteo Windy. Vamos a seguir con esta serie de vídeos sobre los diagramas termodinámicos y, como sabéis, con el ratón pulsado, el botón derecho, damos a sondeo y nos aparece este diagrama. Hemos hablado la introducción en el primer vídeo, luego hemos estado hablando de las adiabáticas secas y saturadas. Ya sabéis que son esta línea gris que tenéis aquí y al mismo tiempo esta otra línea gris que va por aquí. Pero ahora vamos a hablar de lo que es la temperatura de convección, que es este nivel que tenéis aquí. Nos indica en el diagrama que la temperatura de convección ahora mismo en esta zona de Estados Unidos es de 26 grados. ¿Qué significa esto? Mirad, os voy a quitar un momentito el diagrama y vais a ver. Ahora mismo en Austin, en Estados Unidos, se está produciendo esta serie de nubes tormentosas. Si vemos claramente la situación que hay ahí, vemos que la temperatura de Austin es de 24 grados, si lo podéis ver. Vemos que el punto de rocío es de 24 grados, es decir, que el aire ha llegado a su punto en el que el vapor de agua se satura y por lo tanto empieza la condensación. Y al mismo tiempo nos indica que la humedad, mirad, en esta zona la humedad es altísima, ¿veis? 95 grados, 95%. Es decir, se dan prácticamente casi todas las condiciones para que se forme una tormenta. ¿Por qué? Pues porque tenemos aire cálido que viene de, como veis, del Golfo de México. Vemos al mismo tiempo que hay una zona de humedad bastante grande y vemos que la temperatura del aire y la temperatura del rocío coinciden. Sin embargo, fijaros, hay otro detalle que tendríamos que tener en cuenta, y es que para estar totalmente seguros de que se puede desarrollar una tormenta de convección, como es esta que tenemos aquí ahora mismo en Austin, pues para eso nos va a servir precisamente el mapa de sondeo o el diagrama. En este diagrama, si vemos, vamos a intentar colocarlo en la misma posición que lo teníamos antes, vamos a ver si es posible, para que lo podáis apreciar mejor. Bien, vamos a ver, más o menos aquí. Si notáis, nos dice que más o menos la temperatura, antes ponía que eran 24 grados, aquí nos dice 23 grados. Fijaros, la temperatura a nivel de superficie nos dice que es de 23 grados, es decir, la línea roja. Y nos dice que la temperatura de convección es 22 grados, que sería donde marca la línea gris con la superficie. Es decir, si la temperatura de la superficie coinciden, o aunque no coincida, si la temperatura del aire es superior a la temperatura de convección, como se menciona aquí, quiere decir que se dan las condiciones para que en esta zona el aire que está en la superficie, que como hemos visto es cálido y húmedo, ascienda hacia las capas altas de la atmósfera por sí solo, es decir, sin que necesite ningún tipo de ayuda. Simplemente se dan las condiciones para que ese aire ascienda rápidamente a las capas altas, rápidamente, a medida que ascienda, se vaya enfriando, se sature y empiece a producir precipitaciones. En realidad se dan todas las condiciones. ¿Por qué? Porque mirad, por una parte hemos dicho que la temperatura 24 grados y la del rocío, si veis, prácticamente están muy igualadas. Veis que a 500 metros prácticamente las temperaturas son las mismas de altitud. Aquí estamos a 259 metros de altitud. Luego, por lo tanto, entendemos claramente que aquí se dan las condiciones para que se forme una tormenta. Tenemos humedad, tenemos temperatura igual a la temperatura de rocío y tenemos temperatura de convección. Así que eso que se nos quede bien claro. Ahora, por lo tanto, esta masa de aire empieza a ascender según su adiabática seca y llega un momento en que empieza a saturarse. Mirad, aquí tenemos este otro nivel, CCL, nivel de condensación de convección, según las siglas inglesas.
nivel de condensación de convección. Y nos dice que es a 550 metros. Es decir, a 550 metros sería el nivel en el que esa masa de aire cálido que ha ascendido, se empieza a saturar totalmente y empieza a condensarse, formando lo que sería la base de estas nubes que estamos viendo ahora mismo, que son cumulonimbos. Es decir, estamos viendo la formación de una tormenta, claramente cómo se va desarrollando hacia las capas altas de la atmósfera, y al mismo tiempo nos dice cuál es la base de esas nubes. La base de esas nubes es 550 metros aproximadamente. 550 metros, recordadlo. Por lo tanto, son nubes bajas, es decir, la tormenta está muy baja, muy a ras del suelo, porque daros cuenta que la altitud es de 259 metros, sobre el nivel del mar de la superficie. Sin embargo, la nube se va a formar a 550 metros. Y luego, por otra parte, si os dais cuenta, veis que la línea roja y la línea azul prácticamente están muy unidas, no se separan. ¿Qué nos quiere decir? Nos quiere decir que tenemos nubes bajas, tenemos nubes medias y tenemos nubes altas. De hecho, si cerramos el zoom, vemos cómo las nubes altas ya prácticamente hasta 9.000 o 10.000 metros, bueno, más, perdón, hasta los 11.000 metros, las dos líneas coinciden. Luego, claramente, el desarrollo vertical de esta nube, podríamos decir que ha empezado a 550 metros de altitud, aproximadamente, y hasta los 11 kilómetros de distancia llega esta nube. Por lo tanto, es una gran nube de desarrollo vertical que seguro que estará dejando muchísimas precipitaciones. ¿Podemos saber que en efecto esto es así? Claro, ponemos nubes bajas, y ahí tenéis, nubes bajas. Nubes medias, en efecto, nubes medias. Nubes altas, en efecto, nubes altas. Luego tenemos las tres tipos de nubes que se están formando claramente en esta posición ahora mismo, formando esta tormenta. Ha empezado la tormenta, como estáis viendo, a una base muy baja y ahora se ha ido desarrollando hasta llegar a prácticamente los 11 o 12 kilómetros de altitud. Bueno, pues esto es lo que nos indica la temperatura de convección. Nos indica dónde, si las condiciones son propicias, se pueden formar una tormenta de este tipo. Imaginaros que ahora yo me voy a otra zona, me voy aquí. Me dice que la temperatura de convección sería 31 grados, es decir, la superficie tendría que estar a 31 grados para que estas nubes, o para que el aire caliente que está aquí, empiece a ascender y se pueda producir una nube como la que hemos visto ahora en Austin. Si bajamos, mirad, si bajamos, dice que la temperatura aquí es de 27 grados, mientras que la temperatura de convección es 31. Luego yo ya sé, por este dato, de que aquí no se puede producir una tormenta como esta que hay aquí, porque no se dan las condiciones a nivel de superficie para que este aire cálido ascienda por sí solo y llegue a formar esas nubes. Y esto de que ascienda por sí solo lo tenemos que entender bien. Mirad, vamos a poner un poquito esto más, vamos a ponerlo otra vez para que lo veáis. ¿Veis? Mirad, la temperatura de convección sería donde empieza la diabática seca. La tenéis aquí, 31 grados. Mientras que la temperatura, en este caso del aire, del suelo, de la superficie a 2 metros, es de 26 grados, como hemos dicho. Luego, por lo tanto, no se dan las condiciones. Tendría que estar la temperatura del aire en superficie a 31 grados para que si hubiera la humedad, etcétera, etcétera, suficiente, se produjera esa subida de nuevo de esa masa de aire. Y hemos hablado de lo de la subida de aire que, como hemos dicho, aquí en Austin, en esta tormenta, prácticamente no necesita ningún tipo de impulso mecánico para que realmente se pueda producir esa subida de aire. No, simplemente se produce porque la densidad del aire en superficie es inferior a la densidad del aire que le rodea, que es mucho más fría. Lo que dijimos en el otro vídeo con las pelotas estas
que las podemos inflar y las podemos meter en la piscina. Y esto es importante que lo entendamos. Si nosotros una pelota la inflamos, imaginaros que la inflamos al 100% y la metemos en el fondo de una superficie, de una piscina, en cuanto que esa pelota la soltemos, va a ascender. Por sí sola, no va a necesitar que nosotros la empujemos. No lo va a necesitar, recordad. ¿Por qué? Porque la densidad del aire de la pelota, hemos dicho que es inferior a la densidad del agua que la rodea. Luego, por lo tanto, la pelota ascenderá. Pero ahora imaginaros que la pelota la hemos simplemente inflado a un 60, un 70%. ¿Ascenderá la pelota? Bueno, puede que si llega un momento en que la hemos inflado a la justa medida, puede que ascienda lentamente, no va a ascender con la misma rapidez que la otra, ascenderá más lentamente. O puede, depende, yo no sé exactamente ahora mismo cuánto sería la cantidad de aire que tendría que tener esa pelota para poder ascender, pero imaginaros que a lo mejor con un 50% que le hemos inflado esa pelota, pues que no asciende, es que se queda ahí más o menos en el medio del agua y que no asciende hacia arriba. ¿Qué habría que hacer para que esa pelota de aire ascendiera hacia arriba? Pues habría que darle un impulso. Bueno, pues esto es lo que ocurre normalmente en la atmósfera. En los casos como esta tormenta que estamos viendo aquí en Austin, en estos casos, normalmente no ha hecho falta impulsar a la corriente de aire cálido que hay en superficie para que ascienda y desarrolle esa tormenta que se ha formado ahora mismo ahí en esta zona de Estados Unidos. Simplemente porque hay la suficiente temperatura, es decir, la pelota está lo suficientemente hinchada, el aire está lo suficientemente, en este caso dilatado, podríamos decir, como para ascender a las capas altas de la atmósfera. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, aquí? Bueno, aquí lo que ocurre es que la temperatura de la superficie no tiene la temperatura de convección. Luego, por lo tanto, por lo menos tormenta de convección, no hay probabilidades de que se forme en esta zona. Pero, sin embargo, no quiere decir que el aire caliente que hay aquí no pueda ascender. A lo mejor sí que puede ascender si se le da un empujón. Y eso es lo que ocurre muchas veces con los frentes fríos y con las lluvias orográficas. Un aire, por ejemplo, que tenga cierta temperatura a nivel de superficie, si está cálido y ahora de repente, como vimos en el vídeo de los frentes fríos, viene una masa de aire frío y choca contra la masa de aire caliente, como el aire frío es más pesado que el aire caliente, se mete debajo de esa masa de aire caliente, puede conseguir que esa masa de aire caliente la ascienda hacia arriba, es decir, le dé el aire frío un impulso para que esa masa de aire caliente ascienda. Entendemos esto, ¿verdad? O puede ser que una masa de aire simplemente, como por ejemplo la que vemos aquí en este mismo mapa, vemos el viento, ¿veis aquí? El viento, claramente, cómo choca, un aire húmedo, muchas veces el aire húmedo, cuando choca, por ejemplo, con una cadena montañosa, que a lo mejor no es el caso en este momento, pero cuando choca con una cadena montañosa que está aquí, lo que hace es que ese aire que choca contra la cadena montañosa provoca que el aire que hay en esa zona de la montaña, en la base de la montaña, ascienda hacia la parte de arriba de la montaña y entonces, a nivel que vaya subiendo, se va enfriando y se puede producir la condensación. Entonces, tenemos que entender estos dos conceptos. Tenemos que entender que, por una parte, como hemos dicho, siempre que la temperatura de convección sea igual a la temperatura del aire, es probable, muy probable, que si las condiciones de humedad, etcétera, son las mismas, pues por lo tanto que se dé en este caso la situación de que pudiera producirse una tormenta de convección de este tipo. Mientras que cuando veamos que estas dos líneas están separadas, aquí por ejemplo no están muy separadas. Mirad, aquí están más separadas. Aquí se necesita, por ejemplo, que la temperatura, aquí está a 23 grados y aquí se necesita 27. Pero imaginaros si nos vamos, por ejemplo, pues imaginaros que nos vamos al desierto. Vamos a irnos un momentito al desierto. Pues si nos vamos al desierto, imaginaros,
La temperatura de convección, ahora mismo la temperatura en el desierto aquí en esta zona sería 29 grados y la temperatura de convección sería 45 grados. Es decir, se necesitaría que esta superficie aquí estuviese a 45 grados de temperatura para que, como hemos dicho, el vapor de agua que hay en esta zona pudiera ascender libremente sin que nadie lo empujara y llegar a formar una tormenta a niveles altos de la atmósfera. Es decir, imposible ahora mismo. Por lo tanto, esto es muy importante, el saber o el que coincida o que no coincida la temperatura de convección con la temperatura del aire en superficie es muy importante. Veréis que en otras ocasiones esto no es así, es decir, la temperatura no coincide, la temperatura de convección no coincide y sin embargo a lo mejor puede que sí que llueva. Pero eso se debe por otros motivos, por otros motivos puede ser, claramente. Por ejemplo, vamos a ver aquí, ¿ves? Le dice que la temperatura de convección son 13 grados y aquí estamos a 12 grados en superficie. Y aquí igual, 12 y 13 grados. Ya veremos cómo en otras ocasiones, sin embargo, a veces ocurre que puede llover, a lo mejor puede llover, pero las temperaturas no coinciden. Esto lo veremos en otro vídeo que tendrá que ver, y ya lo iremos viendo, con este siguiente parámetro, nivel de condensación en ascensión. Pero ahora ya hemos entendido esto, ¿verdad? Hemos entendido claramente por la tormenta en Austin, que se estaba dando ahora mismo, que es esta tormenta que veis aquí. Hemos entendido perfectamente cómo para que se forme este tipo de tormentas nos ayuda mucho, como hemos dicho, este mapa de sondeo, porque nos indica claramente si las temperaturas coinciden o no coinciden. Y luego hemos visto, al mismo tiempo, el desarrollo también, recordad, de esa masa de nubes, cómo se desarrolla en forma vertical, evidentemente a medida que se condensa, el enfriamiento de esa masa de aire se ralentiza, porque es la adiabática saturada en relación con la adiabática seca que teníamos aquí en el ángulo inferior derecho. Pues espero que por lo menos el tema de la temperatura de convección os haya quedado claro y la importancia que tiene para la meteorología y sobre todo navegantes, aviadores, etcétera, y para nosotros, para saber si de la zona donde vivimos, por ejemplo en esta zona, se puede o no se puede formar una tormenta que a veces puede ser peligrosa, de granizo, tornados, etcétera. Espero que os haya gustado este vídeo y hasta el siguiente vídeo.